Hola, hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas? Continuamos trabajando en nuestro proyecto número 5 y el día de hoy desarrollaremos juntos la actividad número 4. En esta actividad número 4 nosotros aprenderemos el siguiente tema: Estado laico, laicismo, así que todos muy atentos. Empecemos. ¿Qué es el laicismo? El laicismo es la separación entre el Estado y la Iglesia en política, en educación, cultura y forma de pensar. A esto nosotros conocemos como laicismo. Luego de esto, vamos nosotros a pasar a realizar la lectura sobre las obras de los gobiernos liberales. Esto lo vamos a encontrar en el texto de Estudios Sociales de séptimo año de Educación Básica Media, desde las páginas 47 a la 51. Veamos aquí en la primera página, encontramos las obras de los gobiernos liberales. Durante los gobiernos liberales se llevaron a cabo obras públicas muy importantes. Entre ellas tenemos: en 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. Se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. Se crearon colegios normales, que eran los encargados de la formación de maestros y docentes. Se construyeron colegios insignes como el Manuela Cañizares y Juan Montalvo, además del Instituto Nacional Mejía y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricos en Guayaquil. Con base en el ideal liberal se dictaron varias leyes fundamentales, entre ellas la de libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto. También de la instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria. En las siguientes páginas nosotros vamos asimismo a encontrar otros ejemplos de leyes fundamentales. Asimismo vamos a analizar acerca de la estructura del Estado, de la doctrina liberal. En las otras páginas encontraremos los siguientes temas: el decálogo liberal, el laicismo de Alfaro, que ya estuvimos analizando qué era el laicismo, y el proceso de secularización. Entonces vamos nosotros a leer y analizar estas 4 páginas. Luego de esto vamos a pasar a desarrollar la siguiente actividad. Realiza un diagrama de Venn en tu cuaderno con la información de la primera semana. ¿Qué es un diagrama de Venn? Como podemos ver aquí, son 2 círculos que se van a interlazar o se van a unir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este primer círculo, en este espacio de aquí, nosotros vamos a escribir 5 características de las obras del primer gobierno de Ecuador. Esto nosotros estuvimos analizando en una actividad anterior, donde estuvimos viendo asimismo características y obras del primer gobierno con el presidente Juan José Flores y Vicente Rocafuerte. Entonces, en base a esa información que nosotros estuvimos analizando en una actividad anterior, nosotros vamos a recordar y vamos a escribir 5 características de este gobierno. Luego de esto, en el centro vamos a escribir 3 semejanzas entre las obras de los gobiernos liberales y el primer gobierno de Ecuador. En este segundo círculo nosotros vamos a escribir las 5 características de las obras de los gobiernos liberales. Donde encontramos esta es la información que nosotros hemos acabado de analizar. Entonces, en base a estas 2 informaciones, tanto de las obras del primer gobierno y de las obras de los gobiernos liberales, vamos a sacar aquí las semejanzas, que es las que se van a escribir aquí en el centro. Para que tengas una idea mucho más clara de cómo debes realizar esta actividad en casa, te voy a presentar el siguiente ejemplo. Veamos. Tenemos aquí el diagrama de Venn. Como ustedes pueden ver, tenemos ya aquí los 2 círculos. Recuerda, en el primer círculo nosotros vamos a escribir 5 características de las obras del primer gobierno. Recuerda que están relacionadas con las obras del presidente Juan José Flores, y también estuvimos viendo acerca del presidente Vicente Rocafuerte. Aquí ya puedes observar 3 ideas. Recuerda que son 5, pero te he colocado 3 ideas aquí para que te puedas guiar. Veamos qué ideas he colocado. En este primer gobierno se llegaron a acuerdos mediante la firma de tratados de paz con Perú y Colombia. Se creó también el Colegio Guayas, conocido hoy en día como el Colegio Vicente Rocafuerte. Se incorporó las Islas Galápagos a nuestro territorio.
Ahora, vamos a ver qué escribí en el segundo círculo. Recuerda que aquí van las características de las obras de los gobiernos liberales. En este caso he colocado las siguientes. Se fomentó el derecho a la educación pública, laica y gratuita, se inauguró la primera maternidad y se establecieron leyes y códigos fundamentales. Ahora sí, luego de analizar tanto las obras del primer gobierno como las de los gobiernos liberales, puedo ahora sí sacar las semejanzas y las voy a escribir aquí en el centro. Recordemos también que tanto en el primer y en el segundo gobierno se dieron bastantes enfrentamientos, protestas e imposición de leyes. También se dio inicio a la educación laica y gratuita. En ambos se preocuparon bastante por la educación. Entonces espero que este ejemplo te pueda guiar para que puedas desarrollar esta actividad en casa. Luego de esto vamos a realizar una segunda actividad. Van a doblar una hoja de papel bond a la mitad y vas a marcar con una línea en el centro, así como estás observando, de tal forma que se divida en dos partes. Veamos, en la primera parte, o en el primer cuadrado, como vemos aquí, vamos a escoger un color y lo vamos a pintar lo que presenta la transformación del Estado ecuatoriano con las obras de los gobiernos liberales. En este caso de aquí, yo he escogido el color celeste. Lo he representado con un libro porque dentro de esta transformación del Estado se dio bastantes cambios en cuestiones de la educación. Entonces, en este caso, yo he escogido el color celeste. En este segundo cuadrado vamos a dibujar una imagen que represente el avance del Estado desde su fundación hasta los gobiernos liberales. Entonces, también como podemos ver aquí, en los cambios que se dieron desde el primer gobierno, vemos que hubieron bastantes cambios en cuestiones de la educación. Entonces por eso he colocado aquí el dibujo de una escuela, porque se crearon muchos colegios, muchos institutos. También otro avance fue lo que dentro de las leyes fundamentales, los cambios en cuestiones de del derecho a la libertad de pensamiento, también en lo que es la educación, el hecho de que no importaba la religión, todos tenían los mismos derechos de gozar a una educación gratuita. Y asimismo, un hecho y un avance muy importante fue la incorporación de las Islas Galápagos a nuestro territorio Ecuador. Entonces, asimismo, te dejo este ejemplo para que te puedas guiar y puedas desarrollar esta actividad en casa. Y con esto estamos finalizando nuestra actividad de hoy. Recuerda guardar todos tus trabajos y actividades en tu portafolio. Y antes de despedirme, quiero desearte que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios derrame muchas bendiciones en cada uno de sus hogares de parte de Educativo Yuri. No olviden suscribirse y compartir todos los videos para que todos sigamos aprendiendo. Y con esto hemos llegado al final de este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.